Sí. Buenos días, tengan todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Usted que nos visita por primera vez, siéntase bienvenido. Desde hoy vamos a compartir la palabra de Dios y rogamos a Dios que Él sea que le hable. Usted ha venido con la necesidad, no de escuchar la voz de un ser humano, sino de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Porque todas las personas estamos necesitadas de Dios, todas. Y hoy rogamos a Dios nos hable a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Para esto yo quiero poner esta reunión en las manos de Dios. Yo te invito a que tú medites el día de hoy. ¿Cuál es tu necesidad? Ponla en las manos de Dios. Él tiene el control de tu propia vida. Él ha tenido el control de tu vida a tal grado de que nos ha tenido hasta aquí, nos ha guardado y nos ha ayudado. Mas nosotros necesitamos ese alimento de parte de Dios. Y hoy yo te pido en el nombre de Dios, pon tu mente y dispón tu corazón a escuchar la voz de Dios. Cierra tus ojos, oramos a Dios. Orar a Dios es hablar con Él. Externale tus necesidades, pues Él tiene control de todas las cosas. Cierra los ojos. Querido Dios, muchas gracias por cada uno de los presentes, Señor. Gracias porque, Señor, nos permites compartir tu palabra, Señor. Pues tú sabes nuestra necesidad, Señor. Tú sabes, Señor, cómo está nuestra alma. Nuestro ser quizás está dolido. Quizás no comprende qué pasa en nuestra vida, mas tú, Señor, hoy queremos encontrar respuesta a aquella necesidad, Señor. Hoy la ponemos delante de ti, Señor. Rogamos, Señor, ayudes a cada uno de los oyentes, mi Dios. Ayúdame a mí, Señor, a compartir tu palabra, Señor. Ayuda a las personas, a los oyentes, Señor, a abrir su entendimiento, Señor. Y ante todo rogamos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Venga a traspasar, a hablar, como tú dijiste que era necesario, Señor, porque vendría tu Espíritu Santo, Señor, y nos hablaría, nos enseñaría, nos convencería, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús, toma el control de esa reunión, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, ponemos nuestras cargas en tus manos, dándote la gloria, dándote la honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, hoy vamos a terminar de ver este pasaje. Si usted ha estado viniendo y si no ha venido, hemos estado viendo un milagro. El milagro que hizo Jesús. Tal vez tú has escuchado de este milagro que hizo Jesús al resucitar a un hombre muerto. Y hoy vamos a darle conclusión a este pasaje. Pero yo quisiera hacer un resumen de las enseñanzas que hemos tenido. Y primeramente, hermano, nosotros vimos por qué Dios permite que sus hijos sufran. ¿Por qué Dios permite? Y nosotros vimos que Dios no prometió que tú no ibas a tener dolor. Dios no, en la palabra de Dios, Él no dice que tú no vas a sufrir. Lo que dice es que en medio del sufrimiento, Él va a estar ahí para sostenerte, para levantarte, para ayudarte. Nosotros vimos que Dios muchas veces permite el sufrimiento porque es la bocina de Dios para decir, te has apartado de mí. Es la bocina de Dios que utiliza Dios para decir, hijo, mira, estás muy lejos de mí. También vimos que Dios permite el sufrimiento porque a veces quiere fortalecer tu carácter, cambiar tu carácter. Y muchas veces permite el sufrimiento porque necesitas tú ser más fuerte. También vimos la segunda enseñanza, que nosotros
no vemos como ve Dios. Ustedes recuerdan cuando Lázaro estaba ahí enfermo, mandan a las hermanas a ver a Jesús y le dicen: el que tú amas está enfermo. Tal vez tú has tenido una persona enferma y has rogado a Dios: Señor, sana, y no sana. La Biblia dice que Jesús dijo cuando Lázaro murió: y me alegro que haya muerto. Y tú dices: ¿cómo es que se alegra? Porque dijo: esta enfermedad no es para muerte, escucha, sino para la gloria de Dios. Dios quiere glorificarse aún en las enfermedades, aún así, porque Él no ve como nosotros vemos. Nosotros vimos que Marta, sus hermanos, los religiosos veían muerte, y Jesús veía ¿qué? La gloria de Dios. Todos veían un hombre muerto, y Jesús veía la resurrección. Todos veían fracaso, y Jesús veía victoria. Todos pueden ver, tal vez tú puedas ver tu vida destruida, tú puedas ver tu vida amargada, dolida, eso tú ves. Pero Dios ve una vida construida, una vida renovada. Porque yo no sé cómo está tu vida, mas cuando tú ves que tú ves problemas, Dios dice: soluciones, soluciones, soluciones. Él no ve como nosotros vemos. También nosotros vimos en otro estudio que para ver esa gloria de Dios que tanto hablamos, se necesitan elementos, y es necesario tener fe, creer en Dios. Para que tú veas que Dios se va a manifestar en tu vida, necesitas creer en Dios. Y creer va más allá de saber que Dios existe. Creer es poner tu confianza en Dios. Vimos que hay elementos que, aparte de creer, hermanos, es necesario poner de nuestra parte. Y nosotros vimos en un estudio, cuando Jesús llega ahí y le dice a Marta: ¿dónde pusiste a Lázaro? Todos sabemos dónde se pone un muerto. Y también nos dimos cuenta que ahí estaba la tumba, estaba la cueva y había una grande piedra. Nosotros estudiamos que Jesús pudo haber quitado la piedra, pero no la quitó. Les dijo a la persona: quiten la piedra, porque Dios va a hacer lo imposible. Las cosas que tú no puedes hacer, Él las va a hacer, pero las que tú sí puedes hacer, Él va a dejar que tú las hagas. Por eso una enseñanza vimos: quita la piedra, quita el orgullo, quita la soberbia, quita la indiferencia, que es lo que separaba al muerto de Jesús. Es lo que separaba. Estaba ya Jesús, estaba Dios, estaba la tumba, adentro un muerto, pero Jesús dijo: quiten la piedra. Y dio una orden al ser humano: tú haz lo que te corresponde. Tal vez tú pienses que hay cosas difíciles que no puedas pasar, superar, hacer. Eso déjaselo a Dios. Pero tú pon lo que tú tengas que hacer. Y nosotros vimos, tal vez hay cosas que tú no puedas hacer, pero sí puedes ir a la Escritura, saber, buscar más de Dios. Eso, puedes orar más a Dios. Por eso dice el Señor: quita la piedra. Y la semana pasada vimos, cuando ya el milagro estaba hecho, ya no había piedra, estaba una cueva, un muerto adentro de 4 días. La orden fue, ¿cuál fue la orden, hermanos? Lázaro, sal fuera. Porque vimos que hay muchos que se quieren quedar dentro de la tumba. Y tampoco Jesús fue por Lázaro, no agarró, se metió en la cueva y le dijo: a ver, Lázaro, salte. No, le dio una orden y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y esa es la parte que también a nosotros nos corresponde. Porque adentro había tinieblas, había oscuridad, había muerte dentro de esa tumba. Y afuera estaba Jesús. 5, 6 metros, 3 metros separaban a Lázaro, pero le dijo: sal fuera. Eso tienes que hacer tú. Sal de tu tumba. Te has acostumbrado a la tumba, pero sal de la oscuridad y ve a dónde, a la luz. Sal de la muerte hacia la vida.
Nosotros vimos que la tumba es para los muertos, pero cuando ya Cristo te habló, te resucitó, tú ya no más tienes que estar en esa tumba. Tú tienes que salir de esa tumba y estar donde está Jesús. Porque Jesús no va a obligarte a salir de la tumba. Y hoy, hermanos, vamos a ver la parte final de esta historia, de este capítulo. Para eso vamos a añadir un pasaje más de los que hemos estado viendo, hermanos. Vamos a ver el libro de Juan una vez más. Vamos a terminar con este pasaje. Ya vimos el contexto de las enseñanzas anteriores. Hoy vamos a ver un texto más. Evangelio de Juan, capítulo 11, por favor. Y vamos a leer el verso 45. Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 45. Nosotros podemos, viendo este resumen de que ya Jesús había hecho el grande milagro. Impresionante. Todo lo que platicamos ya Jesús había pasado. Incluso cuando Lázaro sale, le dice: desatadle y dejadle ir. Ya todo estaba pasado, ya el milagro estaba hecho, ya todo estaba cumplido. Y dice el pasaje, fíjense: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice al final? Creyeron en él. Una vez más yo quiero que analices este pasaje. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Creyeron en él. ¿Cuántos vieron el milagro? ¿Cuántos, hermanos? Estaba ahí la multitud, estaban las playineras, estaban los religiosos, los familiares de Lázaro, Marta, María, los discípulos de Jesús. ¿Cuántos vieron el milagro? Todos. ¿Cuántos creyeron en él? Muchos, pero no todos. ¿Cuántos vieron el milagro? Todos. La pregunta es: ¿por qué no todos creyeron? Porque el texto dice que después de todo eso muchos creyeron en él. Imagina si hoy fuese lo mismo. Ahí Jesús, estamos el grupo de 15 personas, Jesús hace el milagro. ¿Cuántos veríamos el milagro? Todos. Pero que dijéramos: ¿qué crees? Muchos, o la mayor parte de ellos, creyeron en él. ¿Cuántas veces tú te has imaginado un final feliz? Todo estaba preparado para un final feliz. Todo estaba, se había acabado el dolor. Imagina a la familia de Lázaro. ¿Qué pasa cuando tienes una persona que muere? ¿No hay dolor? Hay sufrimiento, pero llega Jesús, quita ese dolor. Era un final feliz. Había acabado con todas las preguntas: ¿por qué no llegó Jesús a tiempo? Se tardó Jesús, no era su amigo, pero llegó Jesús, hizo el milagro. ¿Cuántos vieron el milagro? Todos. ¿Cuántos creyeron? Muchos. ¿Por qué no todos creyeron? La respuesta está en el verso 53. Acompáñame. ¿Qué sucedió con los que no creyeron? Todos vieron el milagro. Pero ¿qué sucedió con los que no creyeron? Verso 53. Así que desde aquel día acordaron, ¿qué dice? Matarle. Estaba el grupo de personas. Muchos creyeron en él, pero los que no creyeron planearon matar a Jesús. ¿Quiénes son los que planearon matar a Jesús? Los que no creyeron.
Ahora la pregunta es, ¿los que no creyeron y planearon la muerte de Jesús vieron el milagro? Vieron el milagro, pero no creyeron. Porque el que creyó en él, lo aceptó como el Mesías, como el Hijo de Dios, como su libertador. Pero los que no creyeron decidieron matarlo. Y en este pasaje solamente hay dos grupos al final: los que creen y los que no creen. De este lado están los que creen y de este lado los que no creen. Solamente, no hay en medio, solamente hay dos. Ahora, yo quiero decirte, Dios creó o crea en nosotros mismos todas las condiciones para que tú y yo nos salvemos, resucitemos todas, hermano. El mismo milagro que hizo con Lázaro, lo ha hecho contigo y lo ha hecho conmigo todo el tiempo, hermanos. Porque Dios hace milagros en tu vida, ha hecho milagros. A veces nos ha regalado familia, nos ha dado hijos, nos ha dado nietos. Nos permite respirar, nos da vida. Nos ha dado familia, nos dio trabajo, nos restaura, nos ofrece su perdón a pesar de ser pecadores, separados de Él, nos ofrece su perdón, nos ofrece su salvación. Él ya murió en la cruz, extiende su mano y Él dice: mira, yo te voy a ayudar. Te invita a salir de aquel lugar oscuro. Y sabes, el ser humano dice: no, yo prefiero el alcohol, yo prefiero el placer, prefiero la autodestrucción, prefiero el fracaso, prefiero el dolor. El ser humano elige lo que no le hace bien. Y aquí podemos ver ese grupo de personas. Unos creyeron en Él y otros decidieron matarle. Porque aquel que no quiere creer, aunque vea el milagro, no cree. Hay personas que no van a buscar a Dios aunque vean milagros en su vida, aunque vean que Dios te salva, te guarda, te ayuda, te bendice. El que no quiere creer, aunque vea el milagro, el mayor milagro en su vida, no cree. Y aquel que decide creer, aunque no vea nada, cree. Aunque no vea nada. Y en una ocasión habían dos personas, dice ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, por favor. Mateo 20, verso 29. Y 30. Dice el Evangelio de Mateo 20, 29 y 30. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Está hablando de Jesús y sus discípulos. Y luego dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Yo te quiero decir, eran dos personas, ¿quién? Ciegas, no veían. Ellos andaban ahí, imagínate, hace 2000 años. No había de esos animalitos que te llevaban, no había tal vez ni... Eran ciegos, hermano. Pero cuando oyen que Jesús va pasando, le dicen: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dos ciegos, no veían, pero creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Le dijo: Señor. Reconocían a Jesús como el Mesías. Aquellos que veían los milagros, tanta gente que vio milagros, que vio su poder, no lo querían aceptar como Mesías. Estos dos le dijeron: ¿sabes qué? Señor. Esta palabra Señor significa
dueño de. Cuando tú le dices a Jesús que eres mi Señor, tú le estás diciendo: yo te pertenezco, tú eres mi dueño. Estos ciegos le dijeron: tú eres mi dueño. No veían, pero aquellos que habían visto seguramente multiplicar los panes, aquellos que habían visto al endemoniado gadareno ahí convertirlo, sanarlo, aquellos que habían visto tantos milagros no creían, pero estos dos ciegos sí creían. Muchos creyeron, pero ¿por qué no todos? Ahora, yo quiero que veamos ahí una vez más en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Porque aquel, hermanos, que no quiere creer, no importa cuántas cosas vea, no va a creer. Muchos creyeron, y ¿por qué no todos? Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 35. Y hoy vamos a dar la respuesta a este verso, uno de los más cortos de la Biblia. Juan 11, 35. ¿Qué dice la Escritura? Jesús lloró. Ahora, no pensemos en el contexto. Nosotros vimos que Jesús acababa de llegar, le informaron dónde estaba Lázaro y dice: Jesús lloró. Nosotros vimos que Jesús no lloró porque estaba Lázaro muerto, porque minutos después lo iba a resucitar. No lloró porque estaba descompuesto. No lloró porque había una piedra, no lloró porque no había solución. Cuando no hay solución lloras, pero cuando Jesús tiene la solución no lloras. Porque cuando nosotros vemos este pasaje dice: Jesús lloró, y ahí termina. Y después Juan empieza a narrar todo lo demás, todo lo que está, donde lo pusiste, todo aquello. Pero ahí Jesús, Juan, el evangelista, termina en este pasaje como poniendo punto y aparte. Jesús lloró y punto. Y empieza a narrar otra cosa. La explicación es porque él sabía que a pesar del milagro que iba a hacer, unos iban a decidir matarle. Porque Jesús hizo todo, hermanos, todo en ese evento para que todos creyeran. Todo. Jesús ha hecho todo en nuestras vidas para que creamos. Pero unos deciden seguir crucificándole. Él ha hecho todo en nuestras vidas. Él no lloró porque no tuviera solución el problema. Él lloró porque iba a haber indiferencia al milagro de Jesús. Hizo todo lo posible para poder creer, para que la gente pudiera creer, para que toda la gente pudiera salvarse. Pero ¿sabes? Él lloró porque a pesar de que Jesús ha hecho todo para salvarse, cada vez que le rechazamos, lastimamos el corazón de Dios. Y él sabía que el milagro grande, más grande que iba a hacer, en algunos su corazón se iba a endurecer. ¿Por qué? Porque si hay algo que lastima el corazón de Dios, es la indiferencia, la soberbia, la terquedad, la rebeldía. Te quiero poner un ejemplo. ¿Has visto una pareja, dos personas? Es hermoso cuando tú amas a tu pareja, ella te ama, pero has visto las personas que aman a una persona y hacen tanto por recibir ese mismo amor, el cual ellos muestran, y hacen tanto, el hombre, y si es hombre o mujer, le regala flores, le hace halagos, le sirve, le habla a la mujer, la lleva, no sé, le entrega presentes, le atiende. Ahí está tanto para que le ama, hace tanto,
y la mujer le rechaza o el hombre le rechaza. ¿Has visto esos casos? ¿Has sabido de algún caso en donde el hombre o la mujer dio todo por aquel y él le rechazó? Una persona puede hacer hasta lo imposible por otra, hasta lo imposible por otra, para que corresponda ese amor y no responde. Así es con Dios. Tú sabes que el amor menos correspondido en este planeta, el menos correspondido en este planeta, es el amor de Dios que Dios da al hombre y el que el hombre le da a Dios. Es el menos correspondido, porque hasta hoy nosotros podemos ver que Dios nos ha amado. Yo a veces, yo en estos momentos, en estos tiempos, yo puedo ver a mis nueras, están embarazadas y yo sé que Dios está formando en el vientre de ellas un pequeño bebé. Ahí lo está formando y de repente estoy esperando a que nazca el nieto. Bueno, así nos formó nosotros Dios, en el vientre de nuestra madre, con un milagro que hizo. Luego crecimos, vivimos en un hogar, nuestra madre nos cuidó, estuvimos a un lado de hermanos, ya crecimos, de repente decidimos hacer una vida, una familia, tuvimos hijos, nietos. Todo el amor de Dios lo podemos ver en nuestros años que tengamos, todo. Y el problema es que la gente es indiferente a Dios. Dios nos ha amado, no sé cuántos años tengas, pero desde que fuiste formado en el vientre de tu madre, o desde que fuimos formados ahí, Dios nos ha amado hasta hoy. Año tras año, día tras día. El problema es cuánto amor le hemos correspondido a Dios. Ahora, cuando nosotros vemos este pasaje, nos preguntamos, ¿qué hace que una persona crea? ¿Qué es lo que hizo que una persona, que muchas personas creyeran, pero que otras decidieran condenarle? ¿Qué es lo que hace? Y hoy vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué unas personas decidieron creer y otras matarle? Y vamos a ver que estas personas que decidieron matarle fue por tener un corazón endurecido. Y ahorita vamos a ver qué es un corazón endurecido. Porque la Biblia, cuando habla de corazón, no habla del órgano en sí. Cuando la Biblia habla de corazón en la Biblia, está hablando de la mente, del pensamiento. Cuando dice que endurece en su corazón, no es que este corazón se haga duro, sino que endurece en su mente. Dios hace todo para el milagro, pero ellos endurecen su mente. Entonces el ser humano tú puedes pensar, Dios es todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas, pero el ser humano puede cerrar su corazón. Escucha, Dios puede cambiar cualquier cosa, pero el ser humano es capaz de cerrar su corazón a Dios, sí o no, donde Dios no puede entrar. ¿Es capaz? ¿Puede cerrar su corazón a Dios? ¿A un Dios todopoderoso? Puede. Porque Dios tiene algo que se llama libertad y nos da libertad. Cuando la mente se cierra, no da lugar a Jesús. No hay lugar para Jesús. No importa que Jesús le ame, le llame, haga milagros, le busque, haga lo que haga el ser humano, endurece su corazón. Ahora nosotros vamos a ver que para endurecer el corazón, tú y yo, hermanos, no nacimos con un corazón duro. Hay quien dice, no, este es duro. Dios nunca dijo, ¿sabes qué? Sale uno con corazón duro. No, sino con el paso del tiempo fue endureciendo su corazón, de tal manera que el ser humano fue poco a poco endureciendo, a tal grado que pierde la sensibilidad. Y te voy a poner un ejemplo.
Hay personas, hermanos, que trabajan no trabajan en trabajos pesados. Y hay personas que sus trabajos son en oficinas. Ellos están trabajando, están en una oficina y de repente imagina que llegan y van al campo. Y llegan ahí con el familiar y empiezan y le dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener que arar el terreno. Y la agarran y le dicen, mira, ten una pala. Y empiezan a agarrar la pala. La persona agarra la pala y si el trabajo es constante, cuando menos ves, el otro día me pasó algo similar aquí. Estábamos haciendo el aseo, no estábamos acostumbrados nosotros a barrer y uno de mis hijos me dice, mira lo que me pasó. Le salió una ampolla, solo por barrer. Si tú agarras la pala y la agarras, te sale una ampolla. Y así pasa, agarras la pala, te sale la ampolla, no estás acostumbrado. Pero después de que sale esa ampolla, si sigues trabajando, se revienta esa ampolla. Y si ya te dedicas más a trabajar, antes tu mano era sensible, te salieron ampollas, pero tú sigues trabajando, se revienta la ampolla y cuando se revienta, nace una piel más dura. Después de tiempo, nace una piel más dura. Y esa piel se llama callo. Y cuando ya tu mano tiene callo, tú ya no sientes. Tú puedes agarrar la pala y ya no te lastima. Tú puedes agarrar la pala, la escoba, ya nació un callo, ya no te duele, ya no te lastima. ¿Por qué? Porque antes la mano era ¿qué? Sensible. Y cuando nace el callo, pierde la sensibilidad. Porque ya no siente, porque ya se acostumbró, porque al principio le dolió, pero eso fue un proceso. Y el ser humano es así. Mira, hay veces, hermanos, ahorita hay una escuela dominical, ahí en la iglesia, muchas iglesias hay escuelas dominicales. Y cuando tú ves que llega un pequeñito en la escuela dominical, y tú le hablas a un niño del arca de Noé y el niño, y crees que Dios puede hacer el arca, sí, y ahí está el niño, y le das la enseñanza al niño, y el niño cree, y quiere, le dices, ¿quieres orar a Dios? Sí. Me impresiona a mi nieta cuando dice, voy a orar a Dios, cuando dice que quiere algo, y de repente, voy a orar a Dios, y cree, y ella ora a Dios, se le da la enseñanza, pero pasa el tiempo. Y de repente llega a pasar, nos ha llegado a pasar con niños que estaban en la dominical, van creciendo y de repente llegan a tener 10 años y de repente ya como que ya no creen en lo mismo. Y luego vas al grupo de jóvenes y les predicas la misma enseñanza que les das a los niños y de repente ellos como que ya no. Y luego de repente vas a las personas más grandes. Entonces agarras y les das el mismo pasaje, la misma enseñanza, lo mismo. Al principio todos creen, pero conforme va pasando el tiempo, tú le dices a un niño, ¿quieres orar a Dios? Quiero orar. ¿Quieres hacer esto? Lo quiero hacer. ¿Quieres alabarle a Dios? Le quieres alabar. Pero va pasando el tiempo, se van acostumbrando, se van separando de Dios, van perdiendo la sensibilidad. Es el mismo Dios, es el mismo poder, es la misma enseñanza, pero unos creen y otros ya más grandes pierden la sensibilidad. Entonces tú le dices a un niño, ¿crees en Dios? Él dice, sí, creo. Tú le dices a una persona ya que lleva tiempo, ¿crees en Dios? Sí, sí creo, pero es que Dios no puede hacer aquello, Dios no puede hacer esto, es que Dios, pero ve el niño, sí, es un proceso. Van perdiendo la sensibilidad. A un niño le dices, ¿quieres entregarte a Dios? Sí, sí quiero, y ahí está el pequeño. ¿Amas a Dios con todo corazón? Sí, lo amo. Hace un tiempo, unas pequeñitas que yo conocí, unas sobrinas,
Y no es culpa de ellas, digo, tampoco estoy diciendo otra cosa, pero estas niñas iban a la iglesia dominical y de verdad alababan a Dios y levantaban las manos. Y un día recuerdo que mi cuñada me decía, oye, mi hija le dicen que está loca, dice. Se subía a la terraza y ella solita cantando sus cantos y Dios te amo y tú eres, y ahí estaba. Pero pasó el tiempo, circunstancias unas u otras, la pequeñita empezó a perder sensibilidad. Y así pasa con el ser humano. Al principio todo crees, pero pierden la sensibilidad. Y tú les puedes decir a los más grandes, ¿quién quiere seguir a Jesús? Todos, a lo mejor algunos levantan la voz. Y después les dices, ¿quién quiere un compromiso con Jesús? Ya, no todos. ¿Quién quiere dejar todo por Jesús? Entonces ya pocos. ¿Por qué? Porque unos tú les dices, ¿crees? Y dicen, yo sí creo. Otros, ¿quieres un compromiso con Jesús? Algunos dicen que sí. Y otros les dices, ¿quieres entregarte por completo a Jesús? Entonces ya no todos. A veces, hermanos, pensamos que los insensibles, escucha, son personas que tú ves que no conocen de Dios. Tú puedes decir, el insensible es la persona que está hundida en el pecado. El insensible es el homicida, no tiene sensibilidad. Qué insensible es. El insensible es el ladrón, el insensible es el violador. Piensan que esas son las personas más insensibles, pero yo te quiero decir que las personas más insensibles que hay son las personas que conocen de Dios y rechazan la voz de Dios. Esas son las personas más insensibles. En una ocasión había un hombre. Este hombre era perseguidor de Jesús. La Biblia dice que este hombre, cuando supo de Jesús, uno de los primeros mártires, Esteban, dice que estaba ahí, lo apedrearon por proclamar a Jesucristo. Y dice que estaban ahí y condenaron a Esteban, todos lo apedrearon, ahí estaba un hombre, consintiendo que muriera un mártir. Pero un día se topa con Jesús. Y Jesús le transforma, Jesús le cambia. Este hombre era insensible. Dice la Biblia, que era un fariseo, era un conocedor de la ley. Era un hombre que conocía mucho de Dios, pero insensible. Pero fue transformado por Dios. ¿Qué te quiero decir? No importa cuál haya sido tu pasado, Dios lo puede transformar. No importa cuán insensible haya sido, tu pasado no condiciona o no te condiciona para que tengas un corazón duro. Porque este hombre tenía un corazón duro o con un pasado perverso, pero Dios lo puede cambiar. Eso no es condición. Ahora, ¿quiénes son los duros de corazón? ¿Quiénes son los más duros de corazón? Los más duros de corazón son los que parecen más buenos, pero no siguen a Dios. Porque saben porque ellos han confiado en sus fuerzas, porque ellos han tomado decisiones por sus fuerzas, pero no han confiado en Jesús. Incluso de los más duros, y eso es de nosotros poner atención, es de los que van a la iglesia. Son de los más duros. Hermanos, ahora que estamos predicando ahí aquí en la plaza, nos ha tocado compartirle a personas que ya conocen de la palabra de Dios, que ya saben de la palabra de Dios. Y cuando tú les quieres decir, oye, es que Jesús, te ponen un muro, sí. Yo sé que Jesús es esto, pero obedeces a Dios, eso no me condiciona. Y son duros de corazón. Me ha tocado personas que incluso dicen que pueden hacer lo que quieran. Pero digo, pero mira, si es necesario la obediencia. No, la obediencia no. Se endurecen tanto que me han dicho que es posible, que es aceptable de parte de Dios que ellos pequen. Además, Dios ya murió. Tú puedes ver una persona insensible, duros de corazón. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona que tiene el corazón duro? ¿Cuál es? Es la persona, hermanos, escucha esto,
que está familiarizado con la voz de Dios. Escucha, es la que tiene la palabra de Dios. Ese es el duro, hermanos. Tú puedes pensar que una persona dura, como te dije, es el homicida, pero el más duro es el que está familiarizado con la voz de Dios, pero no obedece a Dios. Ese es una persona dura de corazón. En una ocasión Jesús hizo una ilustración y dijo que tenía 2 hijos. Y uno le dijo, ve y cuida mi viña. El hijo le dijo que sí, pero no fue. Y luego otro le dijo, ve y cuida mi viña. El hijo, no voy, pero dice que después arrepentido fue y cuidó su viña. Y luego Jesús hizo una pregunta, ¿quién hizo mejor? Y le contestaron, el que dijo que no, porque se arrepintió y fue y cuidó la viña. Y luego Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras irán delante de vosotros. Porque hay unas personas que por más pecadoras que estén allá afuera, Jesús dijo, los publicanos, los peores, las rameras, los peores, pero si ellos oyen la voz de Dios, obedecen a Dios, dice, van delante de ustedes. Ustedes que conocen de Dios, ustedes que están familiarizados con la voz de Dios. Alguien que conoce tanto de Dios, creció en un lugar cristiano, conoce de la Biblia, conoce los principios de Dios, conoce tanto para salvarse, pero no se rinde a Dios. Ese es un duro de corazón. El que conoce de la Biblia, pero no obedece. El que conoce, pero no se rinde a Dios. Oye la voz de Dios y dice, me gusta. Oye predicaciones, qué hermosa predicación. Pero cuando le dicen, ríndete a Dios, dicen, no, otro tío. Ese es un duro de corazón. Y la Biblia, puedo ir a la escritura de una persona que escuchó la voz de Dios y, ¿sabes?, fue dura en su corazón. Esta persona, si nosotros vamos a la escritura, yo quiero que me acompañes, vamos a ir al libro de Éxodo, por favor. ¿Quién es una persona que es dura de corazón? Libro de Éxodo, capítulo 10, por favor. Porque una persona dura de corazón oye la voz de Dios y dice, me gusta. Una persona dura de corazón dice, oye la voz de Dios y dice, es cierto. Bueno, les compartes, hasta lloran. Pero después de un tiempo de escuchar la voz ya no siente nada. Acompáñame, el libro de Éxodo, capítulo 10, verso 3. Este pasaje nos habla de un hombre que endureció su corazón, duro de corazón. Dice la Biblia, Éxodo 10:3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Tú recuerdas en el Antiguo Testamento? El pueblo de Dios estaba esclavizado. Había un gobernante llamado Faraón. Dios levanta a Moisés y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y entonces Moisés se presenta delante de Faraón y dice que le manda plagas. Pero dice aquí en el verso 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí?
¿Qué le estaba diciendo? ¿Faraón escuchaba la voz de Dios o no la escuchaba? Porque le estaba diciendo, no te has querido humillar. ¿Hasta cuándo vas a resistirte, Faraón? ¿Hasta cuándo? Ahora la pregunta es, ¿Faraón escuchaba la voz de Dios o no la escuchaba? Porque le dijo, ¿hasta cuándo? Dios ya le había hablado a Faraón. Seguramente Dios le había puesto en el corazón a Faraón, deja ir a mi pueblo. Seguramente sabía que ese pueblo no le pertenecía o no era parte de Faraón. Y le dice, ¿hasta cuándo? La pregunta es, ¿Faraón escuchaba la voz de Dios o no la escuchaba? Faraón la escuchaba. Y luego cuando tú ves este pasaje y dice que llega Moisés y Aarón y le dicen a Faraón, ¿hasta cuándo vas? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Seguramente te digo, ya le había dicho muchas veces Dios a Faraón, Faraón, este es mi pueblo, lo voy a dejar libre, déjalo libre. Y Faraón no quería, hasta que llega Moisés y le dice, ¿hasta cuándo vas a obedecer a Dios? Pero fíjate lo que dice ahí en el verso 16. Fíjate. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Fíjate nada más. Un hombre, ¿había escuchado la voz de Dios? Lo había escuchado. ¿Qué dijo? Cuando una persona, hermanos, a veces tú le compartes a alguien, le hablas de que se acerca a Dios. Y de repente tú recuerdas aquel pasaje en donde llega un profeta, Natán, y amonesta a David y le dice que había hecho mal y dice pecado. Reconocía su maldad, reconocía su error. Y tú puedes ver este pasaje, hermanos, si tú vieras en lugar de la palabra Faraón, tú le pusieras Pablo, cuando andaba persiguiendo a la iglesia, y dijeras, entonces Pablo se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. ¿Sabes qué puedes pensar? Un hombre arrepentido, un hombre que reconocía su pecado. Y tú puedes decir, gloria a Dios, Faraón se arrepintió. Porque este es un pasaje que te puede incluso hasta dar gusto, porque tú dices, si Faraón está diciendo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, lo dice ahí el verso 17, mas os ruego que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y tú dices, Faraón se arrepintió. Tú puedes pensar que Faraón se arrepintió. Parece una persona que reconoce su pecado y se arrepiente. Porque primero le dijeron hasta cuándo, y luego reconoce y dice, he pecado. Te ruego que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Está hablando un hombre que parece arrepentido. Pero ve, acompáñame ahí al verso 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Ahora, parece que Dios endurece el corazón de Faraón, porque hay muchas personas dicen, es que Dios endureció el corazón de Faraón. Es que Dios lo hizo. No fue Faraón el que se endureció, hermanos. Fue Dios quien endureció el Faraón. Yo te quiero preguntar, este hombre endureció su corazón. Ahora yo te quiero preguntar en el pasaje de Juan, ¿qué hizo Dios o Jesús para que algunos creyeran en Él? Hizo un milagro. Ese mismo milagro lo hizo para otros que decidieron matarle. Ahora, ¿quién decidió? Dios hizo el milagro. ¿Quién decidió creer?
Muchos. ¿Quién endureció su corazón? Otros. Jesús solamente hizo el milagro, pero unos decidieron y otros decidieron. Y eso fue lo mismo con Faraón. Dice que Dios endureció su corazón, pero hermanos, Dios hizo el milagro, pero unos endurecieron su corazón a tal grado de querer matar a Jesús. Ahora yo te quiero explicar qué es esto. ¿Por qué dice la Biblia que Faraón endureció su corazón? Pero ahí, como en el libro de Juan, Jesús no endureció el corazón de los que decidieron matarle. Jesús hizo el milagro, pero ellos decidieron endurecer su corazón por lo que hizo Jesús. El amor de Dios, hermanos, es como el fuego, hermanos. Y yo te quiero explicar por qué. Cómo es que endurece el corazón. El mismo milagro hizo que unos creyeran y otros endurecieran su corazón. Pero Dios no endureció el corazón de las personas. Unos endurecieron su corazón. Con Faraón fue lo mismo. Llegó una plaga, Dios manda una plaga, la quitan, y cuando la quitan, el milagro que hizo Dios endurece el corazón de Faraón. Pero no, Dios agarró y dijo, voy a ponerle a Faraón corazón duro. Y te voy a explicar cómo es esto. Si tú tienes, es lo mismo, es como el fuego. Si tú tienes una olla, las personas, las amas de casa, agarran, ponen una olla a hervir, agua a hervir, perdón. Y de repente tomas una papa. Agarras y tienes la olla, está el agua hirviendo, tomas una papa y la metes y te esperas 10 minutos. Y luego la sacas. ¿Cómo entró la papa? Dura. ¿Cómo sale la papa? Blanda. ¿Cómo entró la papa? Dura. ¿Y cómo entró la papa? ¿Pero cómo sale? Blandita. Ahora, toma un huevo. Un huevo que es frágil, un huevo que si lo tiras se rompe, mételo. Espérate unos 10 minutos y lo sacas. ¿Cómo entró? Frágil. ¿Cómo sale? Duro. ¿Cómo entró el huevo? Tú lo dejas caer y ya no pasa nada. El mismo fuego hizo que unos fueran duros y otros fueran blandos. El mismo milagro de Juan hizo que unos creyeran y otros endurecieran su corazón. No es cosa de que Dios endurezca el corazón de Faraón. Es que Dios hace milagros en tu vida. ¿Y quién endurece el corazón? El ser humano. Dios hace milagros, hizo milagros y mandó plagas a Faraón. Y esos mismos milagros, cuando Dios lo hacía, endurecían el corazón. Porque Dios no endurece corazones. Tú y yo, cuando recibimos la palabra de Dios y no la obedecemos, endurecemos el corazón. Un milagro endureció el corazón de algunos para matar a Jesús. El mismo milagro. Así Faraón. Con la plaga un corazón sensible, sin la plaga un corazón duro. Dios mandó la plaga, Dios la quitó. ¿Quién endureció el corazón? Faraón. Únicamente por decir, ahora sí. Así es el ser humano. Tanto juega y juega con Dios, tanto, hermanos, que se va endureciendo su corazón. Van jugando con Dios. Ahora yo te quiero decir, en el libro de Éxodo dice que Faraón mandó 10 plagas. Perdón, Dios le mandó 10 plagas a Faraón. No fueron 10 plagas, sino 10 oportunidades que le dio a Faraón para que se arrepintiera.
En esta primer plaga dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios. Ruego que me perdonéis mi pecado solamente esta vez. Y no, endureció su corazón. Entonces manda otra plaga, endureció su corazón. Otra, 10 oportunidades le dio a Faraón para que se arrepintiera. ¿Y sabes qué? Endureció su corazón 10 veces. Así, hermanos, que el peor error que puedes cometer, escúchame, es familiarizarte tanto con la voz de Dios, pero no obedecer. Ese es el peor error. Porque hay personas que sacan su Biblia y dicen: yo soy de cuna cristiana. Yo conozco de Dios. Te hablan tanto y tanto y tanto. Pero cuando le dices: ¿obedeces a Dios? Hermano, ¿a poco hay quien obedezca? Me decía. ¿A poco se pueden cumplir los mandamientos? El peor error que puedes cometer en la vida es familiarizarte tanto con la voz de Dios, pero no obedecer. Ese es el peor error. Porque mira lo que dice el libro de Job. Acompáñame. Job, capítulo 9, verso 4. Fíjate lo que dice. Está hablando Job y dice: Él, o sea, ¿quién? Dios. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Y luego dice: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Él es sabio, dice, de corazón y poderoso en fuerzas. Y Job dice: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Hermano, si tú conoces a Dios y has escuchado la voz de Dios, pero no lo obedeces, has endurecido tu corazón. Tu corazón ya está perdiendo la sensibilidad. Porque al principio, cuando conociste de Dios, obedecías y te decían: cumple con la voz de Dios, obedécele a Dios, y lo hacías. Pero poco a poco te fuiste apartando, te fuiste separando, nació un callo en tu alma, y ahora ya la voz de Dios, por más que se hable, hay justificaciones. Ya no, y ya no, y ya no. Esa es la primera razón por qué Él endurece el hombre su corazón. Cuando escucha la voz de Dios, pero no obedece. Y la Biblia habla de un hombre que se perdió, escucha, hermanos, estando tan cerca de Dios, tan cerca. Formó parte, fíjese, de sus discípulos de Jesús. Ya sabes de quién estoy hablando. Un hombre que caminó con Jesús. Jesús le llamó. Su nombre fue Judas. Y siempre que escuchas el nombre de Judas, bueno, hay hasta quien al que traiciona dice: eres un Judas. Porque el primer calificativo que tienes para Judas: traidor, el ambicioso, el traidor. Judas era un ambicioso. Pero cuando tú vas a la Biblia y tú ves que Judas era un hombre de reputación. Judas era un hombre extraordinario. Quizás era un hombre brillante. Quizás dentro de los 12, algunos podrían decir: mira este Jesús. Trae a hombres sin letras, pescadores, trae publicanos, trae gente. Otros decían: no, espérate. Pero también está Judas, porque Judas es una persona de renombre. ¿Sabes
¿Por qué era tan extraordinario Judas? Porque hasta los mismos discípulos confiaron en él para hacerlo tesorero. Y tú, para ser tesorero a alguien, tienes que ver una persona que tenga principios, que tenga valor. Tú no le vas a dar la tesorería a alguien que roba. Judas era una persona así. Era una persona que tenía principios, tenía valores, tenía reputación. Caminó con Jesús Judas y vio milagros. Judas vio los panes multiplicarse. Judas vio a la hija de Jairo resucitar. Judas vio a Lázaro, vio a ciegos, a cojos, leprosos. Y vio a tanto que hacía Jesús y terminó perdiéndose. Así es alguien que viene tanto y tanto a la iglesia, canta, adora, predica, pero termina perdiéndose. Ahora tú dices, Judas se perdió porque era un ambicioso, tenía un problema de carácter, de ambición. Yo te quiero preguntar, Pedro era una persona, un pescador, del vulgo y sin letras. Dice que era una persona arrebatada, del vulgo era vulgar. Aquellos, tú sabes cómo se comportan aquellos pescadores, cómo eran, cómo es un pescador, cómo se llevan, cómo se hablan. Pedro era de ellos, Jacobo, Andrés, su hermano. Yo te quiero preguntar, ese hombre que era pescador, ¿no era ambicioso? Tú cuando ves a Mateo, que era un publicano, o Leví, cuando pasa Jesús por el banco de los tributos públicos, y le dice, sígueme. El publicano le gustaba el dinero, era ambicioso, a tal grado que hablas de un Zaqueo, la Biblia habla de un Zaqueo, jefe de los publicanos, que era ambicioso. Cuando Jesús va y le dice, voy a recuperar, restituir, les devolveré cuadruplicado. Mateo era ambicioso. Juan, tal vez Pedro, todos ellos tenían eso. Es como tú y como yo cuando éramos pecadores. Todos con muchas tendencias al pecado, pero cuando tú vas a Cristo rechazas ese pecado. Pero Judas no decidió hacerlo. Tal vez también Mateo era vulgar. Pero todos ellos decidieron que no endurecer su corazón. Juan, ¿a poco no era ambicioso? Pedro no era ambicioso. ¿A poco crees que los discípulos de Jesús eran perfectos? Y Judas era el único imperfecto, era el único traidor. No, hermanos, todos los discípulos eran imperfectos, todos. Pero al llamarlos Jesús y a ir caminando con Jesús, los discípulos empezaron a parecerse a Jesús, menos Judas, porque él endureció su corazón. Porque el pecado para Dios no es el problema, porque Él ya pagó por el pecado. El problema es cuando tú decides endurecer tu corazón y seguir en tu pecado. Todos eran ambiciosos, pero Judas quiso conservar ese pecado. Tal vez todos eran vulgares, todos dejaron de ser vulgares, santos después, San Juan, San Pedro, San Mateo. El pecado, como te dije, no es problema para Dios. Él puede limpiar de cualquier pecado, de cualquiera, porque Jesús ya pagó por todos. El problema es aferrarte al pecado. El problema es que si tienes una herida que te está causando el pecado, seguir con la herida y no tomar la medicina. Ese es el problema. El problema es ese, porque todos eran imperfectos. Todos los discípulos de Jesús eran imperfectos. En una ocasión,
La madre de dos de ellos les dijo: Señor, cuando estés allá, yo quiero que pongas a uno a tu lado y otro a tu lado. ¿No eran ambiciosos? Eran ambiciosos. Yo quiero que uno esté de un lado tuyo y otro del otro. Pues todos querían lo mejor, eran ambiciosos, pero uno decidió seguir su tendencia. Todos se rindieron, su carácter fue transformado. Todos. Pedro, después de ser ese arrebatado, ¿recuerdas? Cuando agarró y Jesús apresaron, sacó la espada y cortó oreja, y ahí estaba. Y después de ser eso, Pedro fue un predicador, un gran predicador. Juan, aquel Juan, imagínate Juan cómo fue transformado. Juan, aquel que decía: yo quiero estar al lado de Jesús, y allí estaba, ya después era el discípulo del amor. Y tú puedes ver a Juan, un hombre tal vez igual pescador, y ahí estaba. Y al rato tú puedes ver en las cartas de Juan: hijitos míos. ¿Cómo que hijitos míos? Si este Juan era temperamental, este Juan era duro. Ahora, hijitos míos. ¿Por qué? Porque Jesús fue transformando su corazón. Porque no endurecieron su corazón. Ese Tomás, el incrédulo, después testificando a Jesús. Pero solo uno se perdió, porque decidió seguir su tendencia. Porque ¿qué pasó con Judas? Judas se aferró a donde no debía aferrarse. Así hay muchos. Oye, deja tu pecado, deja tu maldad. Y no, es mío, es esto, yo así lo quiero. Hay personas que tienen tanto tiempo de iglesia, han ido a retiros espirituales, conocen tanto de Jesús, estudian la Biblia, saben que es la mejor decisión, pero cuando les dicen ríndete, dicen después. La persona puede, o más bien decide, si endurece o no endurece su corazón. El problema para Dios no es tu pasado, hermano. Tal vez tu pasado no sea muy correcto. Sin Dios seguramente no. Porque Él puede quitar los momentos más oscuros de tu vida y cambiarlos. El problema no es de que tu vida esté destruida por el pecado. Dios la puede construir para el reino de Dios. El problema es que tú no quieras. Ese sí es el problema. Porque Dios puede limpiarte de cualquier pecado. Si tu vida ha sido destruida y está hecha a pedazos, Dios la puede volver a armar como un rompecabezas. Tal vez tu vida, tu corazón está deshecho. Dios lo puede volver a unir. Puede volver a hacerlo. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no decidas hacerlo. Que no sueltes aquello que tienes que soltar. El problema es que no escuches la voz de Dios o que escuches la voz de Dios y te acostumbres a tantos llamados y llamados que Jesús te hace y no le obedezcas. Ese es el problema. Porque yo estoy seguro que más de una ocasión cuando tú has escuchado de la palabra de Dios, Dios te habla. Y Dios te dice: mira, deja aquello, deja aquello, deja aquello, deja aquello. Y tú dices: sí, sería bueno dejar de hacerlo, sería bueno, pero tanto te puedes ir acostumbrando que al rato dices: pues es que es así. Entonces vas endureciendo tu corazón. ¿Cómo se endurece el corazón? Cuando te aferras donde no tienes que aferrarte. Hay quien endurece su corazón a pesar de que Dios hace tantos milagros. En el Evangelio de Juan vimos que Dios hizo el grande milagro de resucitar a Lázaro. Unos creyeron y otros decidieron matarle. Unos endurecieron su corazón. Pero también en Judas dice que Judas caminó con Jesús. Yo he escuchado a tantas personas, hermanos, que dicen que caminan con Jesús, pero no obedecen a Jesús, porque se aferran donde no tienen que aferrarse. La pregunta es: ¿cómo está tu corazón, hermano? La invitación de Jesús es esta. Hebreos, por favor. Esta es la invitación que hace Jesús.
Hebreos capítulo 3. Vamos a leer el verso 7 y el verso 8, por favor. Dice la Escritura, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy oyes su voz, no la endurezcas. Porque después de haber visto tantos milagros en tu vida, porque después de haber visto todo lo que hizo Jesús en tu vida, todo aquello, y tú decides no obedecer, es como si tomaras esa actitud de aquellos que vieron el milagro de Juan y decidieron matarle. Por eso, ahí la Escritura, cuando nosotros vamos y Él hace todo para salvarnos, hermano, todo, y no obedecemos, si hay algo que desgarra más el corazón de Cristo, es que Él pone todos los medios, hermanos, todos, para que tú y yo nos salvemos, pero decides no salvarte. Y acompáñame ahí en Mateo 23, verso 37, por favor. Yo creo que la cosa más triste es ver el rostro de Dios o de Cristo bañado de lágrimas, diciendo, Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y que dice al final, y no quisiste? ¿Cuántas veces? Tal vez tú eres padre de familia o eres madre de familia. Si tú tuviste un hijo o has tenido un hijo que ha sido rebelde y que por más que le dices, mira hijo, y no quiere, tú podrás comprender el corazón de Dios. Cómo se desgarra el corazón de Dios cuando uno de sus hijos ya hizo todo para salvarlo y éste no quiere. El mismo dolor que tú puedes sentir por un hijo es el mismo dolor que siente Cristo por ti. Pero nosotros elegimos creer o condenarlo. Por eso dice el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 35, Jesús lloró. Y yo quiero terminar con una historia, hermanos. Porque este pasaje de Juan nos habla de la gloria de Dios, nos habla de creer en Dios, pero el final de este milagro del capítulo 11, si me acompañas una vez más, 11:45 de Evangelio de Juan, Jesús había hecho todo para que creyeran en Él. Había resucitado un muerto. Todo lo había hecho. Dice Juan 11:45,
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y el verso 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Se dice, hermanos, que en una ocasión había un misionero. Había un misionero que un día fue allá al África y se fue a una aldea muy pobre, muy pobre. Este misionero estuvo predicando la palabra de Dios ahí. Y se dice que vio una familia que tenía un hijo. Su hijo era pequeño, pero a la familia le costaba sostenerse ellos mismos. Vivían en unas condiciones muy, pero muy precarias. El misionero empezó a compartirle al hijo, a la familia, y le dijo un día al hijo: oye, ¿no te gustaría irte conmigo? Yo te podría apoyar en tus estudios, te podría apoyar, darte estudio, darte una carrera, que te prepares, que tal vez tú hagas algo y luego vengas a tu comunidad. ¿No te gustaría? El niño andaba descalzo y todo y dice: pues yo no sé, yo sí quisiera, pero me gustaría que tú le dijeras a mis papás. Entonces dice que llegó el misionero, le propuso a sus padres darle educación. Sus padres, con mucho dolor, amaban al niño, pero sabían que no podían darle lo mejor. Sabían. Ellos veían a su hijo en condiciones precarias y luego dijeron: está bien, puedes llevártelo. Sabemos que conoces y amas a Dios, puedes llevártelo. Y ellos, con todo el dolor de su corazón, vieron a su hijo irse con el misionero, porque amaban a su hijo. El misionero llevó al pequeño y efectivamente lo llevó a donde vivía y le empezó a dar estudio. El niño empezó a crecer, brillante el niño, inteligente, de tal manera que terminó, vamos a decir, su secundaria, terminó su preparatoria, un niño brillante, fue a la universidad y este niño era excelente, de los mejores académicos ahí, alumnos ahí en la academia, de los mejores, promedios altos. Y se dice que poco a poco él fue olvidándose de sus raíces, de tal manera que él ya tenía otros amigos, tenía compañeros, compañeras, ya estaba en otra sociedad. Pero un día dice que al final de sus estudios, iba a ser la ceremonia final de los estudios. Ustedes saben, los certificados, ahí les dan los honores, los premios, todo. Y el director de la universidad sabía de la situación y de dónde venía este muchacho, y envió una carta a los padres de este muchacho, diciéndole: su hijo se va a graduar. Dice que los padres recibieron la carta, no sabían leer, fueron y le dijeron a ver, ¿qué quiere decir esto? Entonces agarraron y leyeron: es que tu hijo se va a graduar. Y dice que la mamá dijo: tengo que ir a ver a mi hijo, tengo que ir a verlo. En condiciones tan precarias, tenían unos animalitos ahí, agarraron la ovejita, la vendieron, dijeron: tengo que ir a ver a mi hijo se va a graduar, le amo, es mi hijo. El papá dijo: no podemos ir dos, ve tú, mira, no nos va a alcanzar. Lo poquito que juntó de dinero la mamá agarró, lo metió ahí en sus senos y se fue.
Como no le alcanzaba tanto para pasaje, dice que tuvo que caminar jornadas, 1 día, 2 días en el desierto, ahí, pero ella iba con la intención de ver a su hijo, de ver a su hijo. Tengo que ver a mi hijo. Cansada y todo, dice que al final gastó todo lo que llevaba y llegó a la universidad. Cuando estaba en la universidad, dice que agarraron y empezaron la ceremonia. Y todos veían ahí las personas preparadas y había una mujer ahí con sus atuendos de la aldea, sin zapatos, la mujer, buscando dónde estaba su hijo. Empezaron los honores. Y el director dijo, ya cuando iba a pasar este joven, mira, tengo una sorpresa. Entonces dice que agarró y cuando estaba vio a lo lejos a su madre, este hombre, y reconoció, es su mamá. Reconoció a una mujer, es mi madre. Dice que estaba ahí, estaba el podio, estaba esto, y pasan a este muchacho, del excelente muchacho. Cuando se acerca, suben a la mujer. Y la mujer al ver al hijo agarra y corre hacia el hijo y le abraza. Y este muchacho abraza ahí a la mujer como no queriendo. Y esta, hijo, te amo, de verdad, qué bueno. Hijo, que en verdad has crecido, me da mucho gusto, te amo. Y le abraza. Y este hombre estaba con su traje, todo eso, y le agarra y le abraza. Y en el momento que le abraza, ahí al oído, le habla y le dice el muchacho a la mamá, maldita mujer, ¿por qué viniste a humillarme así? ¿Por qué viniste así? Es que hijo, dice, te amo, hijo, yo quería lo mejor para ti, viniste a humillarme, le dijo. ¿Por qué viniste? Es que te amo, hijo, te amo y yo quiero lo mejor para ti. Dice que la mujer dejó al hijo triste, se regresó abatida, dolida, y cuando iba en camino la mujer murió. No la mató el calor, no la mató el hambre, no la mató el tiempo que pasó ahí sufriendo para ir a ver a su hijo. La mató la indiferencia de su hijo hacia ella. Eso es lo que la mató. La pregunta es, ¿cómo eres delante de Dios? Él, al sentir el rechazo de su hijo, eso es lo que mató a su mamá. Y muchas veces así es nuestra actitud para con Dios. Nos dice, hijo, te amo, quiero lo mejor para ti. Yo quiero que tengas todo lo mejor. Y el ser humano lo que hace es rechazar la voz de Dios, ser indiferente. Dios dice, es que yo morí por ti, yo te sostengo, yo te protejo, yo he hecho muchos milagros en tu vida, yo quiero abrazarte, quiero besarte, quiero darte todo. Y cuando voy y me acerco y te abrazo, tú me rechazas. Cuando voy y te abrazo y te cuido,
tú me rechazas. ¿Cómo es tu actitud para con Dios? En verdad, el amor de Dios hacia ti es recíproco. A veces que nuestra actitud hacia Dios es: sal de mi vida, no te necesito, Dios. Nuestra arrogancia, nuestra dureza de corazón nos lleva a la mayor destrucción. Ahí está Dios queriéndote abrazar. Y como este joven: maldita mujer, no te necesito, Dios. Así es lo que le dice. Nuestra incredulidad, nuestra dureza de corazón rasgan el corazón de Dios. Ahora puedes entender por qué Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Porque Él hizo todo para salvarnos. Y lo único que tienes que hacer es rendirte a Él. Él ha hecho todo para salvarnos, hermanos, todo. Un día tomó una cruz, murió en esa cruz. El justo por los injustos. El limpio por el impuro. Y no importa cuán lejos hayas estado de Jesús, no importa cuán lejos hayas corrido, cuánto te hayas separado de Jesús, Él sabes que hoy te dice, si hoy tú decides: ven, yo quiero restaurar tu vida. ¿Por qué esa indiferencia hacia Dios? Él quiere cambiar tu vida, quiere restaurar tu vida. Y tal vez ha hecho tantas cosas para captar tu atención y decirte: hijo, te estás perdiendo. Hijo, quiero restaurar tu vida. Ven, acércate, porque tal vez te sientas lejos de Jesús. Yo no sé qué tan lejos estés o te sientas de Jesús, pero si tú te sientes lejos, apartado, hoy la mano de Dios dice que el brazo de Dios no se ha cortado. La mano de Dios es larga, es poderosa para ir a traerte del mayor hoyo y sacarte de ese mayor hoyo y decirte: hijo, te amo. ¿Cuáles serán las palabras que tú le dirás? Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. O tal vez le va a decir: no te necesito. Es hora de abandonar ese corazón duro. Es hora de abandonar lo que hiere el corazón de Dios. Es hora de corresponder a su amor. De dejar tu corazón duro para que Dios haga el milagro en tu vida. Es tiempo de que sea ese final que diga: entonces muchos de los que iban a esa iglesia, o ese que iba a la iglesia, o esa, creyó en Él y se rindió a Él. ¿Qué harás tú? Dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y aunque el libro de Apocalipsis está hablando en la iglesia, ahí en la Odisea, tal vez la iglesia más dura, está hablando el mismo mensaje. He aquí yo estoy llamándote. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él te está llamando. Y si hoy tú decides, ahí donde estás, ¿qué vas a hacer? ¿Corresponder a su amor? ¿O seguir familiarizándote con la voz de Dios y decir: yo soy cristiano pero no obedezco? Yo soy de cuna cristiana y conozco tanto de Cristo pero no obedezco. ¿Qué harás?
Él te está llamando, te está diciendo, ven, ven, tú como te llames, ven. Yo he visto tu vida que está llena de dolor, llena de tristeza, pero yo puedo componerla. Tu vida está hecha pedazos, yo la puedo construir. Tú has dicho, ya no puedo, hasta aquí llegué, ya no puedo, aquí es el punto final. Jesús puede decir, mira, aquí le voy a poner un punto y coma, y tu vida sigue. Si tú piensas que es el último capítulo en tu vida, sabes que hasta aquí llegué, ya es el último capítulo. Jesús puede poner más hojas a tu vida y seguir escribiendo tu vida ahí. Eso es lo que puede hacer Cristo. Pero tú decides. ¿Qué harás, hermano? Si hoy tú decides rendirte a Él, ahí como está, cierra tus ojos, hermano. Terminamos, cierra tus ojos. Y pon tu vida en las manos de Dios. Cierra los ojos. Y querido hermano, querido amigo, tú que estás aquí, no es casualidad que tú hayas venido. No es casualidad que Dios te haya buscado, te haya hablado. Pero ¿cómo serás tú? ¿Cómo corresponderás al amor de Dios? Porque dice la Escritura, entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Y luego más adelante, así que desde aquel día acordaron matarle. Pero hoy es el mismo Jesús. Deja de familiarizarte con la voz de Dios y ríndete a Él. Deja de familiarizarte. Tanto ha hecho Jesús en nuestras vidas, tanto, hermanos, que hoy es tiempo de regresar ese amor a Dios. Y mientras escuchas este canto, tú medita. La invitación es ven. Si sientes que estás lejos de Jesús, es tiempo de volver. Es hora de abandonar aquello de lo cual te estás aferrando. Ahí está Jesús, llamándote, queriendo hacer un milagro en tu vida. Jesús quiere hacerlo. Lo hizo con Lázaro. Lázaro, ven fuera. Ese milagro lo quiere hacer en tu vida. Tal vez tu vida la veas destruida. Tal vez piensas que Jesús llegó tarde, que no te cumplió. Tal vez piensas, ¿por qué pasaron las cosas? ¿Por qué me está pasando eso? Mas Dios hoy quiere construir tu vida. Tal vez hay situaciones adversas en tu vida, pero hoy te quiere hacer Dios un candidato al reino de Dios. No importa tu pasado, no importa lo lejos que hayas estado de Él, hoy ríndete a Él. Hazlo y ríndete. Mientras escuchas este canto, medita. ¿Quieres un milagro? Ríndete a Él. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y
que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo, límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo, límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Señor, quizás aquí haya personas que necesiten un milagro. Hoy yo te ruego en el nombre de Jesús, háblales. Hazles ver, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Y ante todo, que tú les estás llamando.
Que no importa cuán lejos estén de ti, no importa cuán profundo sea el hoyo en el que han caído, hoy tú quieres ir por ellos, Señor. No importa cuánto el pecado los haya sometido y cuán negro sea el pasado, tú quieres hacer nuevas personas. No importa cuán duro sea el corazón, si hoy alguien ha decidido rendirse a Cristo, el libro de Ezequiel dice que cambiará su corazón de piedra y pondrá uno de carne. Esa obstinación, esa dureza. Oh Padre, yo te doy gracias por cada uno de los presentes. Te bendigo y te alabo, Señor. Y Padre, yo te ruego por cada una de sus vidas. Sigue hablándoles, sigue transformando vidas, Señor. Y graba tu palabra, Señor. Séllala ahí, Señor, en la mente, en lo más profundo, Señor. Es tu palabra y es viva, Señor. Gracias te doy. Bendíceles, ve con ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.